Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gastergen Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 29. Una hora más tarde. Nos encontrábamos en una de las muchas salas del castillo Gremori, concretamente en el comedor. En él, alrededor de una enorme mesa nos encontrábamos cenando y conversando yo, el padre de Rías, su madre, la propia Rías Gremori, Akeno, Koneko, Lucifer, su esposa y su propio hijo. La atmósfera en el comedor era una mezcla de formalidad y relajación. Los platos exquisitos llenaban la mesa, reflejando la opulencia del clan Gremori, pero las conversaciones fluían con sorprendente naturalidad. Sir Sech Lucifer, siempre carismático, lideraba gran parte de la charla con una sonrisa tranquila mientras su esposa, Graifia, mantenía un aire sereno, observando atentamente a cada persona en la mesa. Koneko, que todavía parecía un poco molesta por el incidente con los dulces, apenas decía una palabra mientras comía, aunque su mirada furtiva hacia los postres no pasaba desapercibida. Akeno, por otro lado, se mantenía entretenida lanzando comentarios suaves y provocativos que conseguían arrancar sonrisas, incluso de la normalmente reservada madre de Rías. Entonces, Satoru comenzó, el padre de Rías, con una voz tranquila pero cargada de curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con mi hija? El comedor se sumió en un silencio repentino y pesado, salvo por el leve sonido de cubiertos chocando contra los platos. Rías, que en ese momento estaba llevando un trozo de carne a su boca, se atragantó ligeramente, dejando caer el tenedor mientras sus ojos se abrían como platos. Akeno, por supuesto, estaba al borde de la risa, llevándose una mano a los labios para cubrir su diversión evidente. «Padre, ¿qué clase de pregunta es esa?», exclamó Rías, su tono una mezcla de indignación y vergüenza, mientras se esforzaba por recuperar la compostura. Yo, por otro lado, mantuve mi sonrisa relajada, dejando que mi mirada paseara tranquilamente por la mesa antes de contestar. Saliendo. Bueno, eso depende de cómo definas la palabra, Lord Gremori. Aunque debo admitir que Rías y yo tenemos una conexión especial. Satoru. Rías prácticamente se levantó de su silla, con el rostro completamente rojo. Padre, ¿por qué preguntas algo como eso? El padre de Rías se recostó en su silla, claramente disfrutando de la reacción de su hija. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos brillaban con diversión. ¿Por qué? Es simple curiosidad. Después de todo, no todos los días un humano es capaz de romper un acuerdo de matrimonio entre dos casas nobles del infierno. ¿Me equivoco, querida? Rías apretó los puños, tratando de mantener la compostura. Y fue en ese preciso instante que su madre actuó. La madre de Rías, Venelana, levantó una mano con elegancia, calmando la creciente tensión en la mesa. Su voz, suave pero autoritaria, cortó la conversación como un cuchillo bien afilado. Querido, creo que ya hemos interrogado lo suficiente por esta noche. Si bien sus acciones son inusuales, creo que podemos apreciar que está aquí para apoyar a nuestra hija, ¿verdad? Lord Gremori soltó una ligera risa, alzando una copa de vino en señal de rendición. Tienes razón, Venelana. Tal vez mi curiosidad fue un poco entrometida. Mis disculpas. Ah, no hay problema, respondí, inclinándome ligeramente en mi asiento. Aunque debo decir que estoy impresionado por el nivel de interés. Si no supiera mejor, diría que esto es una entrevista para un puesto, aunque no estoy seguro de cuál. El comentario arrancó algunas risas, incluso de Sir Sech, mientras Venelana sonreía con un leve asentimiento. Tal vez deberías considerarlo así. Después de todo, cualquier relación con nuestra familia siempre está bajo escrutinio. Rías dejó escapar un suspiro, claramente agotada por la conversación. Por favor, madre, ¿podemos no hablar de relaciones? ¿Por qué no? Interrumpió Akeno, con una sonrisa traviesa.
Después de todo, tú y Satoru son pareja. Ria se giró hacia Akeno, claramente frustrada. ¿Por qué siempre tienes que añadir leña al fuego? Es mi naturaleza, respondió Akeno con una sonrisa divertida. Antes de que Rias pudiera replicar algo más, Circeps intervino con su característica sonrisa despreocupada. Ahora, hermanita. Deberías estar agradecida. Es raro que Akeno se limite a comentarios tan ligeros. Podría ser mucho peor. Peor es una palabra relativa, Circeps murmuré, divertido, mientras Akeno se encogía de hombros con una expresión inocente que no engañaba a nadie. Venelana, siempre elegante, decidió cambiar el rumbo de la conversación con un gesto de su mano. Dejemos de lado las relaciones personales, al menos por ahora. Satoru, cuéntanos algo sobre ti. Hemos escuchado rumores, pero pocas veces se tiene la oportunidad de escuchar directamente de la fuente. ¿Rumores? Pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante, con una sonrisa intrigada. Espero que sean buenos. Aunque supongo que eso depende del círculo en el que se encuentren. Algunos son intrigantes, por decirlo suavemente, respondió Circeps, entrelazando las manos frente a él. Un humano que posee un poder tan abrumador que puede enfrentarse a la nobleza infernal como si fueran simples niños, no es algo que pase desapercibido. Muchos se preguntan qué tipo de ser eres realmente. ¿Qué soy? Repetí, dejando que la pregunta flotara un momento en el aire. Mi tono era despreocupado, pero mi mirada se volvió un poco más seria mientras miraba directamente a Circeps. Digamos que soy alguien que se divierte con lo que hace. Pero, por sobre todo, soy alguien que no permite injusticias, o al menos, las que realmente me molestan. Un héroe con causa propia, comentó Graifia, sus ojos analíticos brillando con un destello de curiosidad. Nada que ver, respondí con una media sonrisa. Aunque héroe puede ser demasiado optimista. Me gusta pensar que simplemente hago lo que me parece correcto. Y, en el caso de Rias, parecía lo justo. Rias volvió a ruborizarse ligeramente, desviando la mirada, mientras Circeps parecía evaluarme con una mezcla de interés y respeto. Interesante, dijo finalmente. Espero que algún día podamos medir nuestras habilidades, solo por diversión, por supuesto. Cuando quieras, respondí con confianza. Pero debo advertirte, contigo no me contendré. Esto arrancó una carcajada de Circeps, que pareció disfrutar del desafío implícito. Bueno, intervino Lord Gremory, alzando su copa una vez más. Parece que esta velada ha sido más interesante de lo esperado. Espero que esta no sea la última vez que cenemos juntos, Satoru. Eso depende, respondí, alzando mi copa con una sonrisa. El próximo menú incluirá algún tipo de postre legendario. He oído que los Gremory son famosos por sus dulces. Koneko, que había estado en silencio hasta ahora, alzó la cabeza con una chispa en los ojos. Yo también quiero saber eso. La mesa estalló en risas y por primera vez en la noche, la atmósfera pareció completamente relajada. Una hora después, me encontraba disfrutando de un baño en una de las lujosas termas del castillo Gremory. La habitación estaba iluminada suavemente por lámparas mágicas, cuyo brillo cálido se reflejaba en la superficie del agua humeante. El silencio era un alivio bienvenido después de la cena. Solo el sonido del agua al deslizarse entre mis manos interrumpía la quietud. Este lugar tiene estilo, no se puede negar, murmuré para mí mismo, recostándome contra la roca lisa. El vapor relajaba cada músculo de mi cuerpo, pero mi mente seguía activa. Las miradas curiosas y las indirectas durante la cena aún rondaban en mi cabeza. De repente, el sonido de una puerta deslizándose interrumpió mi paz. Giré ligeramente la cabeza, esperando algún comentario casual de Rias o tal vez de Akeno. Pero para mi sorpresa, quien apareció fue Graifia. La siempre impecable esposa de Circeps entró tambaleándose ligeramente, un tenue rubor coloreaba sus mejillas y sus movimientos carecían de la precisión que usualmente la caracterizaba. Su cabello plateado, suelto y algo desordenado, caía por encima de la toalla blanca que cubría su figura. Su expresión, aunque más relajada de lo habitual, aún conservaba un aire de seriedad, al menos hasta que nuestras miradas se encontraron. Graifia, saludé con una ceja arqueada, mi tono relajado pero con un toque de curiosidad. Esto sí que no me lo esperaba.
Ella se detuvo un momento, evaluándome con una mirada que parecía debatirse entre su habitual profesionalismo y algo más. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y caminó directamente hacia mí, sin pronunciar palabra alguna, simplemente comenzó a lavarme la espalda. La inesperada acción de Graifia me tomó por sorpresa, pero mi instinto fue mantenerme relajado, aunque no podía evitar sentir cierta curiosidad. Su tacto era firme pero delicado, reflejando su naturaleza meticulosa incluso en un gesto tan inesperado. Bueno, esto es diferente, comenté con una leve sonrisa, girando la cabeza ligeramente para mirarla. Es parte del legendario servicio de hospitalidad de los Gremorio, debería considerarlo un honor personal. Graifia no respondió de inmediato. Su expresión seguía serena, aunque un rubor apenas perceptible aún decoraba sus mejillas. Finalmente, rompió el silencio al moverse y colocarse más cerca de mi oreja para susurrarme. Nunca nadie me vio así, solo mi marido. Graifia se llevó una mano a los labios, como si tratara de ocultar el leve hipo que escapaba de su boca. Era evidente que no estaba en su estado habitual y el rubor en sus mejillas no era solo por el calor de las termas. La perfección y compostura que normalmente la definían habían dado paso a una versión de ella más vulnerable, y quizás más honesta. Así que, ¿una copa de más en la cena, Graifia?, pregunté, mi tono despreocupado, pero con una chispa de humor. No esperaba verte, relajándote tanto esta noche. Ella suspiró, retirando la mano de mis hombros con una lentitud deliberada. Circeps insistió en que disfrutara la velada, pero no suelo beber tanto. Tal vez fue un error. Su mirada se desvió un momento, y por primera vez desde que la conocí, parecía estar dudando de sí misma. Un error, dices. Me giré un poco hacia ella, manteniendo una postura tranquila, aunque mi curiosidad iba en aumento. Graifia, sabes que Circeps confía en ti más que en nadie. Si él te dijo que te relajaras, seguramente lo dijo en serio. Pero, ¿por qué vienes aquí? A lavarme la espalda, nada menos. Esto también fue idea de él. Ella negó con la cabeza, su cabello plateado moviéndose suavemente. No, si él supiera sobre esto, te mataría. Dejé escapar una risa suave, sin mostrar la más mínima señal de preocupación. ¿Matarme? Bueno, tendría que atraparme primero. Y considerando mis habilidades, eso sería todo un desafío incluso para el famoso Circeps Lucifer. Graifia me miró con una mezcla de irritación y diversión, su compostura habitual quebrándose ligeramente. Era evidente que el alcohol aún tenía algo de efecto en ella. No bromeo, Satoru. Él puede ser indulgente, pero también es muy territorial. Especialmente conmigo. Ah, así que estoy pisando terreno peligroso. Me recosté de nuevo, cruzando los brazos detrás de mi cabeza, mostrando una expresión de absoluto desinterés en el supuesto peligro. Pero dime, Graifia, ¿qué estás haciendo aquí? Ella pareció considerar mis palabras durante unos segundos antes de suspirar profundamente. Se sentó a mi lado, dejando caer sus pies en el agua y mirando su reflejo en la superficie humeante. La toalla que llevaba se ajustaba perfectamente a su figura, pero su actitud ahora era más melancólica que provocativa. Supongo que necesitaba un momento de escape, admitió finalmente, su voz más baja y suave. Ser la reina de Circeps no es tan sencillo como parece. Siempre tengo que mantenerme perfecta, sin errores, sin emociones, pero esta noche, algo cambió. Verte a ti, cómo enfrentaste a todos con tanta confianza, incluso en un ambiente tan hostil. Me hizo preguntarme cómo sería vivir así, sin cargas, sin deberes interminables. La confesión tomó un tono más personal, casi vulnerable. Por un momento, Graifia no era la impecable sirvienta de Circeps, ni la reina perfecta. Era solo una mujer cansada, buscando un respiro de su vida impecablemente estructurada. Así que, en resumen dije, rompiendo el silencio con una voz calmada. Te inspiré a romper las reglas por una noche, a buscar un poco de libertad, aunque eso signifique arriesgarte a enfrentar el lado oscuro de tu marido. Graifia me lanzó una mirada severa, pero no pudo evitar que una leve sonrisa apareciera en sus labios. No lo pongas de esa forma tan simplista, Satoru. ¿Simplista? Vamos, Graifia, admítelo. Estoy haciendo que te cuestiones cosas. Y no soy el único que lo ha notado.
Incluso durante la cena, tu mirada hablaba más que tus palabras. El rubor en sus mejillas se intensificó, y por un momento parecía querer protestar, pero al final optó por el silencio. Sus dedos jugueteaban con el borde del agua, creando pequeñas ondas. Quizás tengas razón, o quizás solo estoy divagando debido al vino. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en toda la noche, no había rastro de la barrera que solía mantener entre ella y los demás. Pero por favor, Satoru, no malinterpretes mi presencia aquí. No busco problemas, solo un momento de paz. Lo entiendo, Graifia. Y si quieres paz, prometo no hacer comentarios sarcásticos durante los próximos 5 minutos. ¿Te parece justo? Añadí con una sonrisa tranquilizadora. Ella soltó una leve risa, el sonido tan delicado que parecía casi irreal en la penumbra de la sala. 5 minutos sin comentarios sarcásticos de ti, eso sí que sería un milagro. Nos quedamos en silencio después de eso, disfrutando de la tranquilidad de las termas. Por un momento, no éramos más que 2 personas compartiendo un instante de calma, lejos de los juicios, expectativas y responsabilidades que nos esperaban afuera. Aunque sabía que esto no duraría mucho, había algo refrescante en verlo a través de sus ojos. Al final, cuando pasó el tiempo, ella me abrazó por detrás, sin poder evitarlo sentí sus pechos en mi espalda. Graifia, sin decir una palabra, se mantuvo aferrada a mi espalda, como si el gesto fuera su única forma de transmitir lo que no se atrevía a decir en voz alta. El calor de su cuerpo contrastaba con el frío aire que flotaba sobre la superficie del agua. Podía sentir cómo su respiración se calmaba, como si hubiera encontrado un momento de refugio en medio del caos de su vida. ¿Sabes, Graifia?, comenté, rompiendo el silencio con una voz suave, sin la usual ironía. No eres la primera persona que busca algo de tranquilidad conmigo. Aunque debo admitir que esta situación es única. Ella dejó escapar una leve risa, casi inaudible. Lo dudo mucho. Estoy segura de que mujeres más jóvenes, más libres, han encontrado excusas para estar cerca de ti. Quizás respondí, mirando las ondas en el agua. Pero dudo que fuesen tan hermosas como la mujer que tengo justo en mi espalda. Graifia se quedó en silencio por un instante y pude sentir cómo su respiración se detenía un momento antes de que un suave suspiro escapara de sus labios. Su agarre en mi espalda se aflojó ligeramente, pero no se apartó. No deberías decir cosas así tan a la ligera, Satoru murmuró finalmente, con un tono que mezclaba reproche y algo más profundo. Ligereza. Respondí, inclinando un poco la cabeza hacia ella, sin dejar de mirar el agua. Graifia, si algo he aprendido en mi vida, es que siempre hay que decir la verdad, especialmente cuando importa. Ella dejó escapar una risa corta, casi amarga. Eres un hombre peligroso, Satoru Gojo. No solo por tu fuerza, sino porque tienes la capacidad de ver a través de las personas, incluso cuando no quieren ser vistas. Es peligroso hacer que las personas se sientan vistas. Mi tono seguía siendo calmado, casi como si hablara más conmigo mismo que con ella. Lo es cuando esas personas llevan máscaras que no pueden quitarse, respondió, su voz volviéndose un susurro. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Sabía que había verdad en lo que decía, pero también sabía que, en este momento, ella no buscaba respuestas. Solo buscaba ser escuchada. Graifia, dije finalmente, girando ligeramente la cabeza para mirarla por encima del hombro. Sea lo que sea que estés cargando, recuerda esto. Incluso la perfección necesita un descanso. Y si necesitas un lugar donde dejar esa máscara por un rato, bueno, hice una pausa, dejando que una leve sonrisa apareciera en mi rostro. Digamos que no soy alguien que juzgue fácilmente. Ella no respondió de inmediato, pero su agarre en mi espalda se apretó ligeramente, como si mis palabras hubieran tocado algo dentro de ella. Finalmente, murmuró, gracias, Satoru. Y fue en ese mismo instante, donde la mujer del mismo Lucifer, me besó. Capítulo 30. Graifia se inclinó hacia adelante, sus labios rozando los míos con una delicadeza inesperada. El mundo pareció detenerse por un instante, el vapor alrededor de nosotros haciendo que todo se sintiera irreal, como si estuviéramos atrapados en un sueño del que ninguno quería despertar.
Sus manos, que antes estaban en mi espalda, se deslizaron hacia mis hombros, aferrándose como si buscara algo a lo que aferrarse, algo que la anclara en este momento. No la apartí. No por falta de respeto a Sir Sech, sino porque podía sentirlo. Ese beso no era un gesto romántico ni una traición apasionada. Era desesperación, una súplica silenciosa de una mujer atrapada en las expectativas de un mundo que no le permitía ser vulnerable. Era un grito ahogado de alguien que había pasado demasiado tiempo siendo perfecta para todos excepto para ella misma. Cuando se separó, sus ojos plateados, normalmente tan fríos y calculadores, estaban llenos de emociones que luchaban por salir a la superficie. Culpa, tristeza, alivio, y algo más que no pude identificar del todo. Graifia, dije con voz calmada, buscando sus ojos mientras con una mano le daba un suave empujón dejando la boca arriba en el suelo. La toalla se abrió revelando al mundo los hermosos atributos que portaba la mujer de Lucifer. Si me besas de esa forma, no podré mantener la calma. Graifia cerró los ojos un momento, como si procesara mis palabras, y su respiración se hizo más pesada, aunque su expresión permaneció imperturbable, como si luchara por mantener el control sobre sí misma. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no había rastro de la vulnerabilidad que antes mostraba. Solo quedaba la mujer fuerte y decidida, la sirvienta impecable de Sir Sech Lucifer, la que siempre había sido un modelo de perfección. Pero yo podía ver la grieta. La forma en que su pecho subía y bajaba de forma más rápida de lo habitual, la ligera tensión en sus labios. Por un momento, el peso de todo lo que no había dicho ni dejado salir parecía colapsar sobre ella, y yo no podía apartarme. No quería hacerlo. Lo sé, respondió en un susurro, su voz suave, pero con una carga de sinceridad que nunca había mostrado antes. Y aún así lo hice. La incertidumbre que había flotado en el aire entre nosotros durante todo ese tiempo se condensó en ese instante. El contacto entre nosotros era una mezcla de tensión, atracción y sobre todo, una vulnerabilidad que ninguno de los dos había permitido antes. Muy despacio, comencé a acercarme hacia su cuello para poder darle un par de besos con suavidad, sintiendo la calidez de su piel bajo mis labios. Ella no se movió, pero pude percibir su respiración acelerada y el leve temblor de su cuerpo, como si estuviera atrapada entre el deseo y el miedo a lo que aquello podría significar. Cada beso que le daba parecía acercarnos más a un punto de no retorno, y sin embargo, algo dentro de mí me decía que, a pesar de la intensidad del momento, ninguno de los dos quería detenerse. ¿Qué estamos haciendo, realmente?, susurró Graifia, su voz baja y quebrada, mientras su cuerpo reaccionaba involuntariamente a cada contacto. Su pregunta no era un reproche, sino más bien una búsqueda de respuestas, algo que no podía evitar preguntar a medida que las emociones la arrastraban. Me detuve, dejando un suspiro escapar. No lo sé, respondí sinceramente, mi rostro cerca del suyo, mis labios casi tocando su oído. Pero lo estamos sintiendo y eso es lo que importa ahora. El aire entre nosotros estaba cargado de una tensión palpable, como si el mundo entero pudiera desmoronarse si no decíamos lo que pensábamos o si nos atrevíamos a ir más allá. Pero en ese instante, las palabras parecían innecesarias. Solo había silencio, una mezcla de incertidumbre y anhelo que ni Graifia ni yo podíamos negar. Sin embargo, su mirada fija en la mía, llena de esa vulnerabilidad que antes intentaba esconder, me hizo comprender algo que no había visto antes. Era humana, como todos nosotros, con sus deseos, sus miedos y su necesidad de ser algo más que un símbolo de perfección inalcanzable. Y en ese momento, todo lo que había sido hasta entonces, todas las responsabilidades que la definían, parecían desvanecerse. Antes de que pudiera decir algo más, Graifia se inclinó nuevamente hacia mí, esta vez con más decisión, sus labios encontrando los míos con un ardor que no había estado presente antes. Ya no había duda, ya no había miedo. Solo quedaba el deseo y lo que vendría después de ese beso era algo que ni ella ni yo podíamos prever. Sin necesidad de decir una sola palabra más, simplemente le correspondí el beso con una intensidad igual de ardiente. Los labios de Graifia sobre los míos eran suaves, pero exigentes, como si no pudiera esperar más, como si ya no tuviera control sobre lo que estaba sucediendo.
La calidez de su cuerpo bajo el mío era un recordatorio de lo mucho que se había reprimido, de todo lo que había guardado para sí misma y ahora, en ese instante, parecía estar entregándolo todo. Su respiración se aceleró aún más mientras sus manos, que antes habían estado sobre mis hombros, ahora se deslizaban hacia mi cuello, buscando algo que la anclara a este momento. Yo, por mi parte, no podía evitar responder de la misma manera, mis manos explorando su cuerpo, sintiendo la suave piel que escondía una fuerza implacable. En medio del beso, pude sentir la leve presión de su cuerpo bajo el mío, esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza que siempre había sido parte de ella. Pero en este momento, ya no se trataba de roles ni de expectativas. Ya no era la sirvienta perfecta de Sir Sech, ni el hombre que debía mantener las distancias. Éramos dos personas, por fin enfrentándose a sus propios sentimientos. Finalmente, decidimos que era momento de dar el siguiente paso y así lo hicimos. Yo me quité la toalla, mostrándole lo que el gran Satoru Gojo portaba. Y luego de eso, las cosas continuaron con su curso. 45 minutos después. Me encontraba una vez más solo, en la habitación de baño, mirando el techo mientras el vapor comenzaba a disiparse. La calma que ahora impregnaba el aire, contrastaba con la intensidad de lo que había sucedido minutos atrás. Graifia se había levantado hace poco, envuelta nuevamente en su elegancia inquebrantable, aunque sus ojos, al mirarme antes de marcharse, habían mostrado una chispa de algo diferente. Algo que no se podía definir con palabras simples. Me pasé una mano por el cabello, todavía húmedo, mientras sonreía para mí mismo. Bueno, esto no estaba en mi itinerario de hoy. Pensé, dejando escapar una risa ligera. Graifia era una mujer complicada, atrapada en un mundo de deberes y lealtades que no le dejaban mucho espacio para ser ella misma. Por un momento, sentí que había visto a la verdadera Graifia, más allá de la sirvienta impecable de Lucifer. De repente, una voz conocida resonó en mi mente. Vaya, Gojo. Has dejado a una de las mujeres más intocables de este mundo en un estado que Sir Sech jamás imaginaría. ¿Qué sigue? ¿Rías? Tal vez aquí no. Drake parecía disfrutar burlándose, su tono sarcástico claramente intencionado. Sonreí, sabiendo perfectamente que cualquier respuesta mía solo le daría más munición. Sabes, Drake, algunos simplemente tenemos un talento natural. No todos pueden ser tú, atrapado en un guantelete. Cuidado, compañero. Tus bromas me divierten ahora, pero no olvides que mi poder puede ser tan destructivo como tu ego. Antes de que pudiera responder, una ligera vibración en el aire me alertó. Una presencia familiar se acercaba al área del baño. El toque en la puerta era delicado, casi tímido. Me incorporé, cubriéndome rápidamente con una toalla mientras respondía. ¿Quién es? Soy yo, Ría. Su voz sonaba tranquila, pero había un matiz de curiosidad que no podía ignorar. Adelante. La puerta se abrió, revelando a la pelirroja con una mirada inquisitiva. Sus ojos se detuvieron en los restos del vapor que aún impregnaban la habitación y luego en mí, con una ceja arqueada. ¿Todo bien?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Sonreí, apoyándome contra la pared con mi típica confianza. Todo tranquilo. Solo tomaba un baño para relajarme, aunque admito que fue más interesante de lo que esperaba. Rías entrecerró los ojos, claramente captando algo en mis palabras, pero no dijo nada. En lugar de eso, dio un paso hacia adentro, cruzándose de brazos. Entiendo, veo que no necesito preocuparme por nada, entonces comentó mientras comenzaba a desnudarse allí mismo. La inesperada acción de Rías me tomó por sorpresa. Aunque había conocido a la pelirroja lo suficiente como para saber que era directa cuando lo deseaba, esto parecía ir más allá de lo habitual. Me quedé en silencio por un momento, observando cómo se despojaba de su ropa con una confianza que solo alguien como ella podía mostrar. ¿Qué haces, Rías?, pregunté finalmente, con una mezcla de curiosidad y diversión, aunque mi sonrisa traicionaba mi genuina sorpresa. Ella levantó la vista hacia mí mientras desabrochaba la última prenda, dejando que su larga melena roja cayera sobre sus hombros como una cascada de fuego. Sus ojos azulados se encontraron con los míos, llenos de determinación pero también de un atisbo de diversión. Relajarme, al igual que tú, respondió con un tono despreocupado, como si nada fuera inusual en su comportamiento.
Se acercó lentamente hacia el área del baño, el vapor envolviéndola como si formara parte de la escena. Su figura, resaltada por la luz suave del ambiente, era tan impresionante como cabría esperar de alguien con su linaje y su confianza innata. ¿O acaso te incomodo, Satoru?, preguntó mientras entraba al agua con una tranquilidad pasmosa, dejando que el calor del baño cubriera su piel. Me reí entre dientes, cruzándome de brazos mientras la observaba con esa misma confianza que siempre llevaba conmigo. ¿Incomodarme? Difícil. Tan solo me limito a disfrutar de las vistas. Rías sonrió de lado al escuchar mi respuesta, claramente satisfecha con mi actitud relajada, aunque sus ojos no dejaban de examinarme, como si buscara algo más allá de mis palabras. Se acomodó en el agua, dejando que el vapor la envolviera mientras mantenía la compostura de una mujer que siempre sabía lo que quería y cómo obtenerlo. «Vistas, dices», comentó con un tono juguetón, inclinándose ligeramente hacia adelante para apoyarse en el borde de la bañera. «Me pregunto cuántas veces has usado esa línea antes, Gojo». Me encogí de hombros, fingiendo pensar por un momento. Honestamente, perdí la cuenta. Pero creo que esta es la primera vez que lo digo en un escenario tan exclusivo. Ria soltó una ligera risa, esa mezcla de elegancia y picardía que la hacía tan difícil de ignorar. Supongo que debería sentirme halagada entonces. Deberías, respondí sin dudar, acercándome para sentarme en el borde de la bañera, todavía envuelto en la toalla. No todos tienen el privilegio de compartir un baño con alguien como yo. Ella rodó los ojos, pero la sonrisa en su rostro no desapareció. Eres realmente imposible. Aunque creo que es parte de tu encanto, o de lo que te hace tan peligroso. Su tono cambió ligeramente al final y por un momento, sus ojos se estrecharon, evaluándome. ¿Dices peligroso como un cumplido o una advertencia?, pregunté, inclinándome un poco hacia ella con curiosidad genuina. Un poco de ambos, admitió, su mirada fija en la mía. Eres un hombre que parece estar siempre un paso adelante de todos, pero a la vez, no puedo evitar preguntarme qué es lo que realmente buscas. No me malinterpretes, Satoru, valoro tu ayuda y tu fuerza. Pero hay algo en ti que intriga. ¿Intriga o desconcierta? Me incliné un poco más cerca, dejando que mi voz bajara un tono. Ara, creo que llegué justo a tiempo para la diversión antes de que pudiera obtener una respuesta de Rías. Una voz familiar y seductora interrumpió el momento. Akeno apareció en la entrada del baño, con esa sonrisa juguetona que también le caracterizaba, envuelta únicamente en una toalla que acentuaba su figura. La forma en que se apoyó contra el marco de la puerta, con una mano jugueteando con el borde de la toalla, dejaba claro que había estado escuchando. ¿Interrumpí algo interesante?, preguntó con un tono casi burlón, aunque sus ojos iban de Rías a mí, evaluando la situación. Rías no pareció alterarse, pero el leve arqueo de sus cejas revelaba que no esperaba la llegada de su reina. Akeno, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas con Koneko. Akeno caminó lentamente hacia la bañera, sus pasos ligeros resonando apenas en el mármol del baño. Oh, solo vine a relajarme. Pero parece que este lugar ya tiene un ambiente particular. Me apoyé más cómodamente en el borde de la bañera, disfrutando de la creciente tensión. Akeno, si querías unirte, solo tenías que preguntar. No necesitas buscar excusas. Su sonrisa se amplió y con un gesto deliberado, dejó caer la toalla, revelando su piel impecable y su confianza arrolladora. No suelo pedir permiso, Gojo. Sabes que prefiero simplemente actuar. Sin ningún indicio de timidez, se deslizó hacia mí, sentándose encima mía cuidadosamente de forma provocativa. Su mirada se fijó en la mía, tan cercana que podía sentir el calor de su respiración. Su sonrisa era una mezcla de travesura y desafío, como si quisiera ver cuánto podía provocarme antes de que yo rompiera mi fachada relajada. Rías, que permanecía en el agua, cruzó los brazos y observó la escena con una mezcla de incredulidad y diversión. Akeno, no pierdes tiempo, ¿verdad?, dijo la pelirroja, su tono cargado de una ligera reprimenda, aunque la chispa en sus ojos indicaba que no estaba realmente molesta. ¿Tiempo? Claro que no, presidenta, respondió Akeno con un tono meloso mientras deslizaba una mano por mi pecho. Cuando se trata de alguien tan interesante como Satoru, cada segundo cuenta, ¿verdad?
Me reí entre dientes, inclinándome hacia ella con una confianza que no podía faltar en una situación como esta. No puedo negar que tu enfoque es directo. Aunque si intentabas sorprenderme, vas a necesitar algo más que eso. Ella arqueó una ceja, claramente interesada en el desafío implícito. ¿Ah, sí? Entonces dime, ¿qué sería suficiente para captar tu atención por completo? Antes de que pudiera responder, Rías dejó escapar un suspiro y apoyó los codos en el borde de la bañera, su mirada alternando entre nosotros. Akeno, ¿realmente tienes que hacer esto aquí y ahora? Si sigues así, terminarás dándole justo lo que quiere. ¿Y acaso no quieres lo mismo, Rías? Replicó Akeno con una sonrisa astuta, girándose ligeramente hacia la pelirroja. No me digas que no te interesa explorar lo que este hombre puede ofrecer, en todos los sentidos. La tensión en el aire era palpable, pero lejos de incomodarme, me resultaba divertidamente fascinante. Observé a ambas mujeres con una sonrisa tranquila, dejando que intercambiaran palabras mientras yo disfrutaba del espectáculo, así que las dejé continuar. Rías dejó escapar un suspiro profundo, como si intentara mantener la compostura en medio de aquella situación. Su mirada fija en Akeno revelaba una mezcla de desafío y algo más, una chispa que parecía avivarse con cada palabra de su ex reina. Akeno, siempre sabes cómo hacer que las cosas se salgan de control, respondió Rías con un tono neutral, aunque la tensión en su voz traicionaba su aparente tranquilidad. Pero no te equivoques. Si algo aquí está en juego, no voy a perder. La respuesta de Rías parecía encender aún más la chispa en los ojos de Akeno, quien soltó una risa ligera y melódica. Oh, presidenta, ¿estás diciendo que tienes intenciones? No esperaba menos de ti. Me recosté más cómodamente, dejando que la conversación fluyera. Sabía que había algo más profundo en este intercambio, más allá de las bromas y los desafíos. La dinámica entre ellas era tan fascinante como peligrosa, y yo estaba justo en el centro de todo. Intenciones. Intervine, inclinándome hacia ambas con una sonrisa juguetona. Es curioso cómo las palabras pueden volverse tan ambiguas en momentos como este. Pero si ambas están tan interesadas en dejar claro su punto, ¿por qué no aclaramos las cosas de una vez? Ambas mujeres me miraron al mismo tiempo, sus expresiones cambiando ligeramente. Rías parecía evaluarme, mientras que Akeno mostraba una sonrisa aún más provocadora. ¿Y cómo propones que lo aclaremos, Satoru? Preguntó Rías, su tono mezclando curiosidad y desafío. Simple, respondí con calma, dejando que mi tono se impregnara de la misma confianza de siempre. Podríamos seguir este juego de insinuaciones o podríamos ser honestos. Admitir que, aunque todo esto es divertido, lo que realmente importa es lo que ustedes quieren. Akeno inclinó la cabeza, claramente intrigada. ¿Y qué crees que queremos, Gojo? Me acerqué un poco más, dejando que mi voz bajara un tono. Eso es lo que estoy esperando que ustedes me digan. Pero, por ahora, parece que ambas están más interesadas en competir que en disfrutar. El comentario pareció tocar un nervio en ambas. Rías enderezó su postura, su mirada se volvió más firme, mientras que Akeno parecía deleitarse con el desafío implícito. ¿Competir? Repitió Rías, su tono cargado de orgullo. No estoy compitiendo con nadie, Gojo. Simplemente no me gusta dejar que otros se adelanten, especialmente cuando algo me interesa. Akeno soltó una risa suave y se inclinó un poco más hacia mí, su voz llena de provocación. Oh, presidenta, creo que acabas de admitir que estás interesada. ¿Eso significa que puedo darme por vencida y dejarte el camino libre? Eso depende de ti, respondió Rías, sus ojos ardiendo con determinación. Pero no esperes que me quede de brazos cruzados. El aire se volvió aún más denso, cargado de una tensión que parecía a punto de estallar. Observé a ambas, disfrutando del espectáculo mientras decidía cómo manejar la situación. Después de todo, no todos los días uno tenía la atención de dos mujeres tan extraordinarias, y tan competitivas. Está bien, dije finalmente, levantando las manos en un gesto de rendición fingida. No quiero ser el motivo de una disputa interna entre mejores amigas. Así que, ¿por qué no disfrutamos del baño y dejamos las discusiones para después? Ambas se miraron por un momento, como si consideraran la propuesta.
Finalmente, Akeno sonrió y se recostó contra mí con una expresión relajada. Supongo que tienes razón, Gojo. Por ahora, disfrutemos del momento. Rías, por su parte, soltó un leve suspiro y se acomodó en el agua, aunque su mirada hacia mí dejaba claro que el asunto no estaba resuelto. Yo simplemente sonreí, satisfecho de haber manejado la situación, al menos por ahora.